Después de un turno de 16 horas, la enfermera Arya solo quería tomar café en silencio. Pero cuando un Navy SEAL discapacitado entró a ese diner, apoyado en muletas buscando un lugar donde sentarse, ocurrió algo escalofriante. Uno por uno todos en la sala apartaron la mirada y lo rechazaron. El héroe de guerra que había sacrificado su pierna por su país, no pudo encontrar a una sola persona dispuesta a compartir mesa con él. Excepto ella. No tenía idea de que invitarlo a sentarse desencadenaría una cadena de acontecimientos tan grande, tan abrumadora, que 200 veteranos de combate aparecerían en la puerta de su casa con algo que lo cambiaría todo. Lo que ocurrió después no fue solo gratitud, fue un ajuste de cuentas. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta la historia. El sol de la mañana apenas asomaba en el horizonte, cuando Arya Collins escuchó algo que sonaba como un trueno recorriendo su tranquilo vecindario. Se movió en la cama aturdida por el cansancio pensando que se acercaba una tormenta. Pero a medida que el retumbar se hacía más fuerte, más claro, más rítmico, algo no encajaba. El trueno no se forma en filas. El trueno no se mantiene en posición de firmes. Se levantó de la cama y tambaleándose llegó a la ventana corriendo la cortina con manos pesadas de sueño. Lo que vio le heló el corazón. Afuera de su modesta casa, extendiéndose por la calle hasta donde alcanzaba la vista, había más de 200 hombres Navy SEALs, veteranos guerreros, algunos con uniformes de gala y medallas brillando con la luz del amanecer, otros con equipo táctico, algunos con muletas, otros en sillas de ruedas, algunos faltos de extremidades, todos y cada uno de ellos, de pie en perfecta formación militar mirando al frente, esperando. Al frente de esa hermandad estaba un hombre que reconoció de inmediato el Navy SEAL, discapacitado del diner, el de la pernera doblada y la muleta aquel con quien nadie quiso sentarse excepto ella. Y ahora estaba allí en su puerta con un ejército detrás. Las manos de Arya temblaban al aferrarse al alféizar de la ventana. Su mente corría tratando de dar sentido a lo que veía. No era posible, no era real. 24 horas antes simplemente había compartido una mesa. Le había comprado el desayuno a un desconocido. Había hecho lo que cualquier ser humano decente haría, ¿no? Y sin embargo, ese gesto tan simple, ese instante de bondad humana básica, había provocado algo tan enorme, tan desbordante, que desafiaba toda lógica. ¿Cómo puede compartir un cubículo llevar a esto? ¿Cómo una taza de café, una comida, una conversación se transforma en 200 veteranos de combate de pie frente a tu casa al amanecer? ¿Qué podía explicar el sobre en la mano del veterano, la bandera doblada a su lado? Las lágrimas formándose ya en los ojos de hombres entrenados para no quebrarse jamás. Pero esta historia, este momento que cambiaría todo lo que Arya creía saber sobre el poder de la bondad sencilla, no comenzó con truenos en su puerta. Comenzó 24 horas antes en un diner, donde el rechazo sabía amargo, y una mujer eligió hacer lo que todos los demás se negaron a hacer. 24 horas antes de que ese ejército de guerreros se reuniera frente a su casa, Arya Collins solo intentaba sobrevivir a otro turno. A los 28 años llevaba 6 años como enfermera de UCI, y cada uno de ellos había marcado líneas más profundas de agotamiento en su rostro. Un cansancio que el sueño no podía curar, el tipo de fatiga que se instala en los huesos, y te recuerda con cada respiración que has visto cosas que la mayoría de las personas solo experimentan en sus peores pesadillas. Su turno esa noche había sido de 16 horas de caos controlado, 16 horas de ventiladores pitando, familias llorando en salas de espera y decisiones tomadas en segundos que marcaban la diferencia entre que alguien volviera a casa o fuera a la morgue. Sostuvo la mano de una abuela moribunda mientras sus nietos se despedían a través de una pantalla. Ayudó a reanimar a un adolescente que había estrellado su auto contra un poste. Consoló a una madre joven, cuyo bebé prematuro luchaba por cada respiración en la UCI neonatal del pasillo. Ese era su día a día. Eso era lo que había elegido. Eso era para lo que había nacido. Porque Arya entendía el sacrificio de una manera que la mayoría nunca comprendería.
Su padre, Marcus Collins, había sido Marine. 2 despliegues en Irak, condecorado por su valor. Un hombre que caminaba un poco más erguido con su uniforme y hablaba del deber como si fuera oxígeno. Volvió a casa con heridas invisibles que ningún médico podía suturar y ningún medicamento podía sanar. Ella lo vio luchar contra demonios que nadie más podía ver, lo vio intentar encajar de nuevo en un mundo que había seguido adelante sin él. Murió hace 7 años por complicaciones que el Bota dijo que no estaban relacionadas con el servicio. Pero Arya sabía la verdad. Su padre lo había dado todo por su país, y su país lo había dejado desvanecerse en silencio archivándolo entre estadísticas y recortes presupuestarios. Por eso se hizo enfermera. Por eso lo daba todo por cada paciente, cada familia, cada situación imposible. Estaba tratando de salvar a las personas que el mundo había olvidado. Los que se deslizaban por las grietas, los que lo habían dado todo y no habían recibido nada a cambio. Arya no tenía idea de que el legado de su padre estaba a punto de cerrarse en un círculo completo, de la forma más inesperada. No tenía idea de que en cuestión de horas comprendería exactamente lo que significa cuando los guerreros reconocen a uno de los suyos. Si alguna vez te has sentido invisible después de darlo todo, si alguna vez te has preguntado si la bondad todavía importa, entonces, sigue con esta historia porque lo que ocurre a continuación demuestra que a veces, solo a veces, el universo presta atención. El amanecer despuntaba sobre el pequeño pueblo cuando Arya finalmente fichó su salida. Sus pijamas quirúrgicos estaban arrugados, y su mente seguía repasando los rostros de los pacientes a los que había luchado por mantener con vida durante la noche. No fue directamente a casa. Nunca lo hacía después de los turnos realmente duros. En cambio, su auto giró casi en piloto automático hacia el Riverside Diner, el mismo lugar al que había ido durante años el ritual que la ayudaba a pasar del infierno fluorescente de la UCI a algo que se pareciera a la vida normal. Riverside Diner era el tipo de lugar que existía en cada ciudad obrera de Estados Unidos. Cabinas de vinilo rojo, remendadas con cinta adhesiva, menús laminados pegajosos de jarabe, el olor a grasa de tocino y a café quemado lo suficientemente espeso como para saborearlo. Las mismas caras. Ocupaban los mismos asientos cada mañana camioneros cargando energía antes de largas rutas, obreros de la construcción engullendo huevos antes de que abriera la obra, clientes mayores que venían desde que el lugar abrió en 1973. No era elegante ni pretendía serlo. Era comida honesta, gente honesta y cansancio honesto bajo un mismo techo. Arya empujó la puerta, la campanilla anunció su llegada y se dirigió directo a su lugar habitual, una cabina de esquina donde podía mirar a la pared y dejar que el mundo se desvaneciera por un rato. La camarera linda de unos 50 y tantos, con ojos amables y manos que habían servido 1.000.000 de tazas de café, ya ni siquiera preguntaba. Simplemente trajo la cafetera, llenó la taza de Arya hasta el borde y le apretó el hombro en ese reconocimiento silencioso que decía: «Te veo. Sé que estás cansada y que estás haciendo un buen trabajo». Arya rodeó la taza caliente con las manos y cerró los ojos solo un momento. Un solo momento de paz. Un momento en el que no era responsable de que los corazones siguieran latiendo y los pulmones respirando. Un momento en el que podía ser solo una mujer cansada, bebiendo café mediocre en una cabina gastada. El diner zumbaba con su banda sonora familiar, el chisporroteo de la plancha, el murmullo de las conversaciones matutinas, el tintinear de los cubiertos contra los platos de cerámica. Pero la paz verdadera, siempre es temporal, especialmente para personas como Arya, que pasan la vida apareciendo para los demás. La campanilla de la puerta sonó de nuevo, y aunque aún no abrió los ojos, aunque todavía no lo sabía, todo estaba a punto de cambiar. La paz iba a ser interrumpida, y conduciría a algo que nunca vio venir. La puerta volvió a sonar, y Arya la oyó pero no levantó la vista. Estaba demasiado absorta en ese silencio precioso, en ese instante tibio de café y vacío. Pero algo cambió en el diner. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero cambiaron de textura, se volvieron más bajas, más cautelosas.
Ese tipo de silencio que cae sobre una habitación cuando entra algo incómodo. Mason Hale estaba de pie en la entrada a 1,88 m de músculo magro y cicatrices ganadas con esfuerzo. Vestía un uniforme completo de camuflaje que aún olía tenuemente a detergente de uso militar. Su rostro estaba curtido más allá de sus 34 años, el tipo de desgaste que proviene de dormir en desiertos y montañas, de ver amaneceres en países que la mayoría de los estadounidenses no sabría ubicar en un mapa. En su hombro izquierdo, la insignia del tridente de los Navy SEAL captó la luz de la mañana. Con la mano derecha, sujetaba una muleta de dotación militar para sostener su peso, porque la pernera izquierda del pantalón estaba doblada y prendida prolijamente a la altura de la rodilla. Donde debería haber estado su pierna, no había nada, solo la ausencia y el fantasma de lo que había sacrificado. Recorrió el diner con esa conciencia táctica que nunca abandona del todo a hombres como él, buscando un asiento solo, queriendo un lugar para descansar, comer y sentirse normal por unos minutos. Se acercó a la primera cabina donde dos hombres de mediana edad con camisas de trabajo terminaban sus papas hash brown. Mason se aproximó con una leve inclinación de cabeza, educado, respetuoso. «¿Les molesta si me siento aquí? Solo necesito un lugar para desayunar». Los hombres intercambiaron una mirada incómoda y uno se aclaró la garganta. «En realidad estamos esperando a alguien. Lo siento». No estaban esperando a nadie. Sus platos estaban casi vacíos. Pero Mason asintió, lo comprendió de inmediato y siguió adelante. Se acercó a una cabina familiar, mamá, papá y dos niños coloreando sobre manteles de papel. «Disculpen, ¿tendrían lugar para uno más?» El padre ni siquiera lo miró. «Lo siento, necesitamos el espacio». Había dos asientos vacíos, pero Mason no discutió. Ajustó el agarre de la muleta y continuó. Una pareja de ancianos estaba sentada cerca de la ventana, su desayuno apenas tocado, con mucho espacio en su cabina. Mason se detuvo junto a su mesa esperando que lo reconocieran. Lo vieron claramente, pero de pronto se interesaron muchísimo por sus huevos con la mirada baja, fingiendo que él no existía en absoluto. El patrón quedó establecido. Cada una de las personas en ese diner había mirado a ese Navy SEAL, a ese hombre que había entregado su pierna para que ellos pudieran sentarse cómodamente en esa cabina, y todos habían decidido que no valía la incomodidad de compartir espacio. Mason había enfrentado combatientes enemigos sin pestañear. Había corrido hacia el fuego cuando todos los demás huían. Había sacado a hermanos heridos de zonas de muerte y seguido luchando con metralla incrustada en el cuerpo. Pero este rechazo silencioso y educado por parte de la misma gente por la que había sangrado era otro tipo de batalla. Y si esto te hierve la sangre, si no soportas ver a nuestros veteranos tratados como una molestia, entonces comenta, respeten a nuestros veteranos ahora mismo. Ahoguemos la ignorancia con algo más fuerte. Mason permanecía allí en medio del diner, sintiéndose más expuesto de lo que jamás se había sentido en una zona de combate. Al menos en la guerra sabías quién era el enemigo. Aquí se suponía que esta era su gente, aquellos por quienes había luchado. Aquellos cuya libertad de disfrutar un desayuno tranquilo le había costado todo, y ni siquiera podían mirarlo. Se giró hacia la última opción, la cabina de la esquina, donde una mujer estaba sentada sola, con las manos rodeando una taza de café, los ojos cerrados como si estuviera rezando, o quizá demasiado agotada para mantenerlos abiertos. Se acercó despacio, ahora dudoso, preparándose para ese conocido aguijón del rechazo. La muleta golpeó el suelo de baldosas, anunciando su presencia antes de que su voz pudiera hacerlo. Esperó un segundo, dándole la oportunidad de fingir que no lo había notado y evitar ese momento incómodo como habían hecho todos los demás. Pero cuando ella abrió los ojos y lo miró, algo en su expresión era distinto. No apartó la mirada. No miró a través de él. Lo estaba viendo. La mirada de Arya recorrió su rostro, la insignia SEAL en su hombro, bajó hasta la muleta, hasta la pernera doblada y prendida, y luego volvió a sus ojos. Y en ese instante algo encajó. Tal vez vio el rostro de su padre. Tal vez a todos los veteranos que había atendido en la UCI y que habían regresado rotos y olvidados.
Tal vez fue simple decencia humana, esa que el mundo no había logrado arrancarle a fuerza de enseñar a la gente a mirar hacia otro lado ante la incomodidad. Fuera lo que fuera, cuando Mason preguntó, ¿le molestaría si me siento aquí con la voz ya preparándose para el rechazo, ya planeando la retirada? Arya no dudó. Por favor, dijo, y lo dijo de verdad. Me gustaría la compañía. El alivio que cruzó el rostro de Mason fue inmediato y profundo. Sus hombros descendieron un poco, la mandíbula se relajó. La guardia que había mantenido en alto desde que cruzó esa puerta bajó apenas lo suficiente como para dejar entrar una pizca de esperanza. Se deslizó en la cabina frente a ella, acomodando con cuidado la muleta contra la pared. Y por primera vez esa mañana se permitió respirar. El Diner observaba ahora. Las mismas personas que lo habían rechazado robaban miradas. Algunos con el rostro teñido de vergüenza, otros simplemente curiosos por saber por qué esa mujer había hecho lo que ellos no pudieron. Linda, la camarera, le llevó a Mason un menú y café sin que lo pidiera. Su pequeño gesto de amabilidad compensaba la frialdad de los demás clientes. Ni Arya ni Mason lo sabían aún. Pero ese momento, esa simple decisión de compartir una cabina y reconocer el valor de otro ser humano, se propagaría mucho más lejos de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. A veces los actos más pequeños de humanidad son los que resuenan con más fuerza. El café llegó humeante, y con él la incomodidad habitual entre desconocidos comenzó a disiparse. Mason rodeó la taza con las manos como si lo anclara a algo sólido, algo real. Arya pidió sus habituales huevos revueltos con tostadas integrales, y le preguntó a Mason si ya había comido. No lo había hecho. En realidad no había tenido apetito desde que entró al Diner, y sintió el peso del rechazo caer sobre él, como una manta empapada. Pero había algo en esa mujer, en la forma en que lo había invitado a sentarse sin una pizca de lástima en la mirada, que le devolvía el hambre, le devolvía la humanidad. Empezaron con charla ligera, el clima, la calidad del café, cuánto tiempo llevaba abierto el Diner. Terreno seguro. Pero la charla trivial tiende a resquebrajarse cuando dos personas que han visto la oscuridad la reconocen una en la otra. Mason notó la credencial del hospital sujeta a los pijamas quirúrgicos de Arya, todavía colgando de su cuello como si se hubiera olvidado de quitársela. ¿Turno largo?, preguntó. Ella rió cansada y auténtica. 16 horas. ¿Ya sabes cómo es enfermero algunas noches? Salvas a todos, otras noches los pierdes a todos. Esta fue algo intermedio. Mason asintió comprendiendo de inmediato. Conozco esa sensación, dijo en voz baja. Y entonces, porque había algo en esa mujer que le hacía querer ser honesto, que lo hacía sentirse lo bastante seguro, como para abrir la armadura que había llevado puesta desde que regresó a casa, se lo contó. No la versión edulcorada que daba en las citas del día. No la historia de héroe que los civiles querían oír. La verdad. Había perdido la pierna y a 3 de sus compañeros por un IED en Kandahar. Estaban en una patrulla de rutina. Nada se siente realmente rutinario, pero te dices que lo es para no volverte loco, hasta que el mundo estalla en fuego y caos. No habló de la explosión en sí. Todos siempre querían los detalles dramáticos, la versión de película de acción. Pero eso no era lo más duro. Lo más duro fue despertarse 3 días después en un hospital alemán y darse cuenta de que la vida que había construido la identidad, que había forjado el hombre que había sido todo, había desaparecido. Lo más duro fue aprender a caminar otra vez cuando su cerebro aún esperaba que la pierna estuviera allí. Los dolores fantasma que atravesaban extremidades que ya no existían. Lo más duro fue mirarse al espejo y no reconocer a la persona que lo miraba de vuelta. Lo más duro fue volver a casa, a un país que te agradece tu servicio, y luego se da la vuelta cuando necesitas un lugar donde sentarte. Arya escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consuelos vacíos, sin intentar arreglar lo que no tenía arreglo. Y cuando él terminó, cuando las palabras se le habían vaciado como agua de una presa rota, ella habló. Mi padre era marín, dijo en voz baja. 2 despliegues en Irak. Volvió a casa con heridas que nadie podía ver, PTSD, culpa del superviviente, terrores nocturnos que le daban miedo de dormir. El Boira seguía diciéndole que estaba bien, que solo necesitaba adaptarse.
Pero yo lo vi desaparecer un poco más cada día. Murió hace 7 años. Dijeron que no estaba relacionado con el servicio, pero yo sé que sí. Lo dio todo por este país y este país no le devolvió nada. La conexión entre ellos se profundizó en ese instante, pasó de ser extraños educados a 2 personas que entendían el sacrificio en los huesos. 2 personas que habían visto de cerca el costo del servicio. 2 personas cansadas de un mundo que elogia héroes y discursos, pero los abandona en diners. Los ojos de Mason, que habían sido cautelosos y vigilantes, se suavizaron con el reconocimiento. «Lo siento», dijo, y lo dijo de una manera que iba más allá de las palabras. «Yo también lo siento», respondió Arya mirando el lugar donde debería haber estado su pierna. «Por todo. Por lo que perdiste. Por lo que sigues perdiendo cada día». Mason se aclaró la garganta luchando contra una emoción que lo habían entrenado para no mostrar. «Estoy en la ciudad por un grupo de apoyo para veteranos», dijo cambiando el peso de la conversación. Tratando de encontrar propósito otra vez, tratando de descubrir quién soy cuando ser un SEAL, era lo único que siempre conocí. Pero Arya estaba a punto de hacer algo que desencadenaría una reacción en cadena a lo largo de toda una hermandad. Algo que demostraría a Mason que el propósito te encuentra cuando menos lo esperas en los lugares más inesperados. Había pasado una hora que se sintió como minutos, ese tipo de conversación que vuelve irrelevante al tiempo donde el mundo fuera de la cabina deja de existir. Y lo único que importa es la conexión que se forja sobre una mesa pegajosa de jarabe. Sus platos llevaban rato vacíos. Los huevos fríos, las tostadas reducidas a migas. Linda había rellenado las tazas de café 3 veces como si entendiera que algunas conversaciones necesitan espacio para respirar. Pero como todo el momento tenía que terminar. Linda dejó la cuenta boca abajo entre ellos, una señal suave de que otros clientes esperaban de que la mañana se convertía en tarde, y la vida real los reclamaba. Mason fue inmediatamente por su billetera, ese sentido arraigado de responsabilidad, que los militares llevan como una segunda piel. Le habían enseñado a pagar lo suyo, a no ser una carga, a manejar sus asuntos con dignidad y autosuficiencia. Pero antes de que pudiera sacar el cuero gastado del bolsillo, Arya ya había cruzado la mirada con Linda y asentido de manera sutil, diciendo toda una conversación sin palabras. La transacción estaba hecha, pagada, cerrada. Mason levantó la vista confundido, y luego la comprensión se reflejó en su rostro. «No tenías que hacer eso», dijo con protesta en la voz, pero también con algo más, algo que sonaba a gratitud mezclada con incredulidad. Como si no pudiera comprender del todo, porque esa desconocida extendía una amabilidad tan simple, cuando todos los demás en ese diner habían dejado claro que no era bienvenido. Arya sonrió cansada pero sincera. «A mi papá le habría gustado que alguien hiciera lo mismo por él», dijo simplemente. Y esa era la verdad, ¿no? No lo hacía por reconocimiento ni para sentirse bien consigo misma, ni para demostrar nada a quienes lo habían rechazado. Lo hacía porque en algún lugar del universo, en alguna versión paralela de la historia, tal vez alguien había hecho lo mismo por su padre. O tal vez no lo habían hecho, y por eso ella necesitaba hacerlo ahora. Tal vez cada acto de bondad sea una forma de reescribir todos aquellos momentos en los que la bondad fue negada. Mason se quedó sentado un instante procesándolo todo. Y entonces, algo cambió en su expresión. Una decisión tomada en tiempo real. Sacó su teléfono. Las manos que antes habían ensamblado rifles en la oscuridad, ahora tanteaban ligeramente la pantalla táctil. «¿Puedo?» «¿Estaría bien si me das tu información de contacto?», preguntó casi con timidez, como si temiera que ella dijera que no, como si temiera que esa conexión se desvaneciera en el mismo momento en que cruzaran esa puerta. «Me gustaría mantener el contacto si te parece bien». Arya no dudó. Dijo su número mientras Mason lo escribía en el teléfono, el pulgar, moviéndose con cuidado sobre cada dígito, como si estuviera desactivando una bomba, asegurándose de no equivocarse. Ella pensó que era solo algo amistoso, 2 personas que habían compartido una conversación significativa y querían mantener vivo ese hilo. Tal vez se escribirían de vez en cuando, se preguntarían cómo estaban, se convertirían en ese tipo de amigos lejanos que recuerdan cumpleaños
y envían mensajes en las fiestas. No tenía idea de lo que Mason ya estaba planeando, ni de en qué se convertiría ese simple intercambio de números. Se levantaron juntos recogiendo sus cosas, y Mason le tendió la mano. Arya la estrechó sintiendo las callosidades, la fuerza, el leve temblor de una emoción que él se esforzaba por controlar. «Gracias», dijo él, y esas dos palabras cargaban con todo el peso de lo que no podía articular. «Gracias por verme. Gracias por sentarte conmigo. Gracias por recordarme que la humanidad todavía existe». Salieron juntos del diner y luego se separaron en el estacionamiento Mason, hacia un sedán modesto con placas de veterano Arya, hacia su Honda de 10 años que ya había visto días mejores. Ella condujo a casa pensando que solo había sido un buen desayuno, una buena conversación, un pequeño punto de luz en una semana, por lo demás, agotadora. No tenía la menor idea de lo que Mason estaba a punto de poner en marcha. Y si crees en devolver la bondad, si crees que estos pequeños momentos importan más de lo que imaginamos, entonces dale, me gusta ahora mismo y muéstrale al algoritmo lo que de verdad importa en este mundo. Mason condujo de regreso a su hotel en silencio, las manos aferradas al volante, con más fuerza de la necesaria, la mandíbula apretada contra la emoción que le subía al pecho como una marea. No pudo contenerse. Llegó a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer pesadamente en el borde de la cama. Y entonces, por primera vez desde que entró en ese diner, se permitió sentir todo el peso de lo ocurrido, el rechazo, la humillación, y luego, como luz, abriéndose paso entre nubes de tormenta, la gracia inesperada de una mujer que simplemente había dicho que sí, cuando todos los demás dijeron que no. Se quedó allí sentado 10 minutos, quizá 15, dejando que todo lo inundara. Y entonces algo cambió. Esa mente táctica que lo había mantenido con vida en situaciones imposibles se activó. Abrió su portátil, los dedos moviéndose ahora con propósito, y entró en la red cifrada que conectaba a los Navy SEAL de todo el país, en servicio activo, retirados, heridos, enteros, todos parte de una hermandad que trascendía rangos y circunstancias. Miró un momento la caja de mensaje en blanco, eligiendo con cuidado las palabras, y luego escribió: una enfermera a la que de verdad le importó. Lo describió todo: el dinero, el rechazo de absolutamente todos, la pareja de ancianos que ni siquiera quiso hacer contacto visual, las familias que de pronto necesitaban un espacio que antes no necesitaban. Y luego describió a Arya, cómo lo había invitado a sentarse sin dudar, cómo había escuchado su historia sin lástima, cómo había pagado su comida con una dignidad silenciosa. Incluyó también la historia de su padre, el Marín, que sirvió, sufrió y murió, sin que el país por el que luchó reconociera jamás lo que le había costado. Y entonces Mason escribió las palabras que lo cambiarían todo. Él la vio al hombre, no a la lesión. Honró el legado de su padre al honrar a uno de los nuestros. Es hora de mostrarle lo que eso significa para nosotros. Lo publicó en foros de equipos SEAL, redes de veteranos, grupos de hermandad militar, en cualquier lugar donde los guerreros se reunían en línea para compartir historias y apoyarse en la imposible transición de la guerra a la paz. En menos de una hora, llegaron 50 respuestas. Al anochecer, más de 200. Lo que Mason había iniciado con un solo mensaje estaba a punto de convertirse en algo que ese pequeño pueblo nunca había presenciado. Porque esos hombres no solo estaban planeando darle las gracias, estaban organizando una operación. En el complejo SEAL de Virginia Beach, un operador retirado llamado Chris Martínez estaba terminando su entrenamiento matutino cuando su teléfono vibró con una notificación de la red de la hermandad. Leyó la publicación de Mason, la leyó otra vez y enseguida la reenvió a su antiguo equipo. En cuestión de minutos, su teléfono empezó a sonar. ¿Viste esto?, preguntó un excompañero. ¿Vamos a hacer algo al respecto o qué? En San Diego, otro grupo de SEAL retirados se reunió en una cafetería, vio la misma publicación y empezó a hacer llamadas. En Texas, Colorado, Florida, en todas partes, los guerreros se habían asentado después de su servicio. Los teléfonos se iluminaron con el mismo mensaje, la misma historia, la misma indignación colectiva,
por cómo había sido tratado uno de los suyos, y el mismo profundo respeto por la mujer que había hecho lo que los civiles deberían haber hecho. Fue entonces cuando se activaron las cadenas de llamadas. Para quienes no lo sepan, una cadena de llamadas es un método de comunicación militar, en el que una persona llama a 3, esos 3 llaman a otros 3, y así sucesivamente creando una red exponencial de información capaz de movilizar a cientos de personas en cuestión de horas. Antiguos compañeros se comunicaron con operadores en activo. Jefes de escuadra contactaron a sus viejos pelotones. La noticia se propagó como un incendio forestal a través de una comunidad unida por algo más profundo que la amistad, unida por el sacrificio compartido, el trauma compartido, la comprensión compartida de que el mundo exterior nunca entendería del todo lo que habían vivido juntos. Y entonces, un comandante SEAL, retirado en Carolina del Norte, escribió 4 palabras que lo cambiaron todo: Operación Gratitude Strike. De pronto aquello ya no era solo apoyo emocional o solidaridad en línea, era una misión. Y las misiones requieren planificación logística y coordinación. Crearon un chat seguro y asignaron funciones. Un equipo se encargó de la logística de viajes, quién podía conducir, quién necesitaba vuelos, dónde se alojaría la gente. Otro equipo se ocupó de la recaudación de fondos. Las donaciones comenzaron de inmediato: $50 aquí, de un SEAL joven en servicio. 500 allá, de un oficial retirado. 5. $0 de fondos de emergencia del equipo que habían permanecido inactivos esperando un momento que importara. Para cuando el sol se puso el día de la publicación de Mason, habían reunido $50,000. Para la medianoche, $100,000. En menos de 18 horas se habían aportado $200,000 por guerreros que entendían que cuando alguien honra a uno de los tuyos, honra a todos. Mientras Arya dormía tranquilamente tras su agotador turno, completamente ajena a que su nombre se pronunciaba en cientos de conversaciones en todo el país, un ejército se estaba reuniendo y ella estaba a punto de descubrir qué ocurre cuando muestras humanidad a guerreros que nunca olvidan. Si estás con nuestros veteranos y crees que así es como se ve, el honor comenta ahora mismo la hermandad, nunca olvida. Inundemos esta sección de comentarios y mostremos al mundo qué significa la lealtad. La mañana siguiente llegó con todo el glamour de la ropa que necesitaba doblarse y las facturas que había que pagar. Era el día libre de Arya, esas preciosas 48 horas entre turnos, en las que intentaba recordar cómo se sentía ser una persona normal, con una vida normal. Se arrastró hasta el supermercado recorriendo los pasillos con una lista escrita en el reverso de un memo del hospital, eligiendo marcas genéricas porque las de nombre eran lujos que su salario de enfermera no podía justificar del todo. Compró lo esencial: huevos, pan, café, que no era tan bueno como el del diner, pero costaba la mitad. Verduras congeladas porque las frescas se echaban a perder antes de que pudiera usarlas con su horario impredecible. De vuelta en casa puso una lavadora, casi todo pijamas quirúrgicos, el uniforme de alguien que pasaba más tiempo salvando la vida de otros que viviendo la suya propia. Se sentó a la mesa de la cocina con un montón de facturas: alquiler, servicios, préstamos estudiantiles de la escuela de enfermería que la acompañarían hasta la jubilación, el pago del Honda que estaba a una avería de volverse irreparable. Hizo las cuentas que hacía cada mes, el cálculo cuidadoso de qué facturas se pagarían por completo y cuáles podían estirarse 2 semanas más. Esa era su realidad. Esa era la vida de alguien que había elegido el servicio por encima del salario, que había escogido una profesión que lo exigía todo y pagaba lo justo para que siguieras regresando. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Luego lo recordó Mason del diner. Cambiaste mi perspectiva. Gracias. Simple, directo, la forma en que se comunicaban los militares. Ella sonrió sinceramente conmovida y respondió: Me alegra haberte conocido. Cuídate. No pensó nada más en ello. Solo un buen momento, una conexión breve archivada ahora como un buen recuerdo dentro de una semana, por lo demás agotadora. Se preparó un sándwich planeando una tarde tranquila en casa, tal vez una película, tal vez solo dormir.
Tal vez por fin terminar ese libro que llevaba 3 meses intentando leer. Arya no tenía idea de que en exactamente 3 horas, todo su mundo iba a girar sobre su eje. Que todo lo que creía saber sobre el impacto de la bondad sencilla estaba a punto de reescribirse. Que el universo estaba a punto de responder una pregunta que ni siquiera sabía que había hecho. En la autopista, a unos 40 kilómetros de la ciudad, un convoy como nunca antes había visto esa pequeña comunidad avanzaba por el campo. Camionetas con placas de veteranos, motocicletas con insignias militares pintadas en los tanques SUVs que transportaban a hombres que habían conducido toda la noche. No viajaban juntos en una sola fila organizada. Eso habría llamado demasiado la atención y despertado demasiadas preguntas. Pero todos se dirigían al mismo destino, guiados por las mismas coordenadas que Mason había compartido en el chat seguro del grupo, la dirección de Arya. Una casa modesta en una calle tranquila, donde una mujer que había mostrado una simple decencia humana, estaba a punto de descubrir que el ejército nunca olvida a los suyos, y que jamás olvida a quienes los honran. Aquellos hombres habían llegado desde todas partes Virginia Beach, donde la comunidad SEAL era profunda y fuerte. San Diego, hogar de los guerreros de la flota del Pacífico. Un grupo de Texas había conducido 12 horas seguidas turnándose al volante en las áreas de descanso impulsados por café malo y una determinación inquebrantable. Otros habían volado al aeropuerto regional y alquilado autos llegando con ropa de oficina informal y bolsas deportivas en los maleteros que contenían sus uniformes, sus medallas, sus pruebas de servicio. Algunos estaban en servicio activo y habían tomado permisos de emergencia, por lo que solo habían descrito a sus comandantes como un asunto familiar. Y en cierto modo eso era exactamente lo que era. Otros estaban retirados con barbas ya encanecidas, pero aún portando ese porte inconfundible de hombres, que habían enfrentado a la muerte y habían decidido que no era lo bastante impresionante como para temerle. Algunos estaban heridos sin extremidades, cubiertos de cicatrices, cargando lesiones invisibles, que ningún corazón púrpura podía representar adecuadamente. Mason Hale iba en el vehículo de punta, una camioneta alquilada conducida por su antiguo jefe de equipo, que había volado desde Carolina del Norte la noche anterior. Mason ocupaba el asiento del pasajero con la muleta apoyada entre ambos, las manos inquietas, con una energía nerviosa que nunca había sentido antes en misiones de combate. Era curioso cómo enfrentarse al fuego enemigo resultaba menos aterrador que esto, enfrentarse a una mujer que le había mostrado bondad, y tratar de expresar adecuadamente lo que eso significaba. Revisó su teléfono por enésima vez, leyendo el chat del grupo donde la coordinación final se realizaba en tiempo real. 217 asistentes confirmados. Algunos con uniformes de gala completos, medallas pulidas y cintas perfectamente alineadas. Otros con ropa informal, vaqueros, camisetas de equipos SEAL, gorras con el tridente. Unos pocos habían llevado a sus perros de servicio, esos terapeutas de 4 patas que mantenían a raya las pesadillas y hacían manejable la ansiedad. El plan era sencillo y se ejecutaría con la precisión que solo mentes militares podían coordinar con tan poco aviso. Llegarían en oleadas, estacionando de forma estratégica para no bloquear el tráfico ni provocar alarma entre los vecinos. Se formarían frente a la casa de Arya exactamente a las 0600 horas al amanecer, cuando la luz fuera perfecta y el mundo estuviera lo suficientemente silencioso como para escuchar lo que debía decirse. Mason se acercaría primero a la puerta. Los demás permanecerían firmes detrás de él, y entonces le mostrarían a esa mujer, a esa enfermera, que entendía el sacrificio, porque había visto a su padre cargarlo hasta que lo mató, que su simple acto de humanidad había sido visto, registrado y honrado por toda una hermandad. Lo que estaba a punto de suceder en la tranquila calle de Arya se convertiría en tema de conversación de toda la comunidad. Los vecinos se lo contarían a sus nietos. Las noticias locales se apresurarían a cubrirlo. Las redes sociales explotarían con videos y fotografías. Pero nada de eso importaba a los hombres que convergían en esa dirección. No lo hacían por atención ni reconocimiento. Lo hacían porque en su mundo, en esa cultura guerrera que los civiles nunca llegarían a comprender del todo, había reglas que no podían romperse.
Y una de esas reglas era simple: cuando alguien te honra, tú le devuelves el honor multiplicado por 10. El amanecer se abrió paso sobre la tranquila calle residencial, con una luz suave que prometía una mañana de sábado ordinaria. Pero lo que estaba a punto de desarrollarse no tenía nada de ordinario. El primer vehículo llegó a las 05:45, estacionando 3 casas más abajo de la modesta vivienda estilo rancho de Arya, con la pintura descascarada y el pequeño jardín que apenas tenía tiempo de cuidar. Luego llegó otro vehículo y otro más. Llegaban en un flujo constante, silenciosos como fantasmas, estacionando con una precisión táctica que dejaba espacio para que los residentes salieran si era necesario, que no bloqueaba entradas ni buzones, mostrando respeto incluso en su llegada. Uno a uno los hombres descendían de camionetas, autos y motocicletas, cerrando puertas en silencio, asintiendo entre sí, con la comunicación sin palabras de quienes habían operado en silencio, antes de quienes entendían que algunos momentos requieren reverencia más que conversación. Comenzaron a ocupar sus posiciones, formándose en la acera y el césped con una precisión militar tan natural como respirar. Nadie necesitó dirigirlos. Habían formado filas miles de veces en el entrenamiento básico, en despliegues, en ceremonias por hermanos caídos. Era memoria muscular mezclada con propósito. Más de 200 hombres, y la diversidad de sus circunstancias contaba toda la historia del servicio militar. Algunos se erguían con uniformes azul de gala, las medallas, capturando la luz temprana de la mañana. Estrellas de plata, estrellas de bronce. Corazones púrpura, símbolos de sangre derramada y cuerpos quebrados. Otros vestían ropa informal, jeans y camisetas de equipo SEAL, el uniforme no oficial de guerreros que ya no necesitaban demostrar nada. Algunos tenían a su lado perros de servicio, pastores alemanes y labradores entrenados para detectar ataques de pánico e interrumpir pesadillas. Su presencia era un recordatorio de que no todas las heridas son visibles. Algunos estaban en sillas de ruedas, piernas perdidas por de balas, o por las 1000 formas violentas en que la guerra les arrebata partes a los hombres. Otros se sostenían sobre prótesis como Mason, con cuerpos reconstruidos pero nunca del todo iguales. Los vecinos comenzaron a darse cuenta. Las cortinas se movían en las ventanas a lo largo de la calle. El señor Peterson, el maestro jubilado que vivía 2 casas más abajo, salió a su porche en bata, la taza de café congelada a medio camino de sus labios, mientras trataba de procesar lo que veía. La señora Chun, enfrente, tomó su teléfono sin saber si debía llamar a la policía o registrar la historia. Los niños pegaban la cara a las ventanas con los ojos muy abiertos, preguntando a sus padres qué estaba pasando. ¿Quiénes son todos esos hombres? ¿Por qué están aquí? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire sin respuesta, porque nadie lo sabía. Nadie, excepto los 217 veteranos formados esperando el momento que lo cambiaría todo. Mason estaba al frente, colocado directamente en línea con la puerta principal de Arya. En la mano izquierda sostenía un sobre grueso con algo importante. En la derecha, equilibrada con cuidado contra su muleta, llevaba una bandera estadounidense doblada del tipo que se entrega en funerales militares, la misma que ha cubierto los ataúdes de héroes. Detrás de él, un comandante SEAL retirado sostenía un gran cheque ceremonial, de esos que se ven en los anuncios de lotería, con cifras impresas lo bastante grandes como para leerse desde el otro lado de la calle. Otro veterano más joven, quizá de finales de sus 20, llevaba un ramo de flores rosas amarillas, el color de la amistad y de los nuevos comienzos. Habían pensado en todo, en cada detalle, cada símbolo, cada elemento cuidadosamente elegido, para comunicar lo que las palabras por sí solas nunca podrían expresar. La formación estaba completa. El momento había llegado dentro de su casa, detrás de esas paredes, y de esa puerta con la corona que había colgado la Navidad pasada y se había olvidado de quitar. Arya estaba a punto de despertar ante algo que la haría caer de rodillas. Algo que rompería su comprensión de cómo funciona el mundo y la reconstruiría en algo mejor, más esperanzador. Algo que demostraría que la bondad no solo se nota, se honra. Si puedes sentir lo que está a punto de suceder, si percibes la magnitud de este momento, comparte este video ahora mismo. Este momento necesita ser visto.
Así es como luce la humanidad cuando recuerda lo que importa. Arya se removió en su sueño, la conciencia tirando de ella lentamente desde sueños que no recordaría, hacia una realidad que aún no podía comprender. Había un sonido profundo y rítmico como un trueno rodando por el cielo, pero distinto de algún modo, más sostenido, más deliberado. Intentó ignorarlo, intentó hundirse de nuevo en la bendita nada del sueño que las enfermeras custodian como un tesoro. Pero el sonido persistía creciendo, acumulándose sin desvanecerse como una tormenta que pasa por encima, sino manteniéndose firme, como si el trueno hubiera decidido detenerse, quedarse y esperar. Abrió los ojos aturdida y confundida, entrecerrándolos ante la luz de la mañana que se filtraba por las cortinas del dormitorio. ¿Una tormenta? No recordaba que el pronóstico anunciara lluvia. El sonido continuaba, ese retumbo bajo que hacía vibrar ligeramente las ventanas en sus marcos. Se incorporó con las articulaciones, protestando por demasiadas horas de pie, por demasiados turnos que se habían fundido en un maratón interminable de salvar, perder y volver a intentar. Caminó arrastrando los pies hacia la ventana, aún medio dormida, esperando ver nubes oscuras reuniéndose sobre el vecindario, quizá la lluvia empezando a caer sobre su jardín descuidado. Corrió la cortina y se quedó paralizada por completo, absolutamente paralizada. Cada músculo de su cuerpo se tensó, mientras su cerebro intentaba desesperadamente procesar lo que veían sus ojos hombres, cientos de ellos de pie en perfecta formación militar, en su jardín extendiéndose por su calle, alineados con una precisión que desafiaba la coincidencia. No se movían. Estaban firmes, hombros atrás, barbillas, erguidas, la mirada al frente. Algunos con uniformes de gala que brillaban con medallas y cintas. Otros con ropa informal pero con la misma disciplina rígida. Algunos con perros de servicio sentados obedientemente a su lado. Algunos en sillas de ruedas, otros con muletas, algunos sin extremidades. Y al frente, directamente alineado con su puerta, estaba un rostro que reconoció de inmediato: el Navy SEAL del diner. El hombre con el que nadie quiso sentarse. El hombre al que ella había invitado a compartir su cabina porque era lo correcto, lo único correcto. Mason. Allí estaba apoyado en su muleta, sosteniendo algo en las manos que ella no alcanzaba a distinguir desde esa distancia. Su mente aún luchaba por aceptar que aquello era real, que estaba ocurriendo, que más de 200 hombres se encontraban frente a su modesta casa al amanecer, por razones que no podía empezar a comprender. Las manos de Arya empezaron a temblar. Su respiración se volvió corta y entrecortada. Esto no podía ser real. Tenía que ser un sueño, alguna alucinación extraña provocada por el agotamiento por demasiados turnos dobles y muy poco sueño. Pero el retumbar ahora tenía sentido. No era un trueno, eran ellos. La presencia colectiva de 200 cuerpos, 200 latidos, 200 guerreros que habían viajado desde todo el país por algo que ella aún no podía comprender. Retrocedió tambaleándose desde la ventana con la mente acelerada. ¿Qué era esto? ¿Por qué estaban allí? ¿Había pasado algo? ¿Estaba en problemas? No, eso no tenía sentido. No estaban rodeando su casa como una amenaza. Estaban firmes como en una ceremonia, como un honor. ¿Pero por qué? ¿Para quién? Se puso la primera ropa que encontró, jeans y una sudadera, sin importarle que el cabello estuviera desordenado, que no llevara maquillaje, o que probablemente pareciera exactamente lo que era alguien, despertada de golpe por un ejército en su jardín. Recorrió la casa a toda prisa, el corazón latiéndole tan fuerte que lo sentía en la garganta hasta llegar a la puerta principal. Su mano dudó sobre el picaporte. Ese era el momento, el instante en que todo cambiaba. Tomó una respiración, luego otra, y abrió la puerta. Lo que vio fue aún más abrumador de cerca. 200 rostros se giraron hacia ella al mismo tiempo en perfecta sincronía. Un silencio absoluto cayó sobre la calle. Todas las miradas estaban puestas en ella, cada par de ojos perteneciente a hombres que habían visto la guerra, que habían enfrentado la muerte, que habían sacrificado partes de sí mismos por un país que no siempre recordaba decir gracias. Y todos la miraban como si fuera la persona más importante del mundo. Lo que estaban a punto de decirle explicaría todo y cambiaría su vida para siempre.
Mason dio un paso al frente, su muleta golpeando suavemente el sendero de concreto que conducía a la puerta de Arya. Cada paso era deliberado y medido. El sol de la mañana atrapó el tridente Seal en su uniforme, haciéndolo brillar como una promesa cumplida. Se detuvo a poco menos de 1 metro de ella, que permanecía congelada en el umbral, las manos aferradas al marco de la puerta, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sus miradas se encontraron, y en los ojos de él vio una gratitud tan profunda que rozaba la reverencia. Señorita Collins, comenzó con la voz firme pero cargada de emoción. Ayer usted hizo algo que nadie más hizo. Hizo una pausa dejando que esas palabras se asentaran sobre la calle silenciosa, sobre los 200 hombres que estaban allí como testigos, sobre los vecinos que observaban desde sus ventanas. Entré a ese diner después de servir a mi país durante 12 años. Perdí una pierna y a 3 de mis hermanos en Kandahar. Lo di todo, absolutamente todo lo que tenía para dar. Y cada una de las personas en ese diner, todas y cada una me rechazaron cuando pedí un lugar donde sentarme. La mano de Arya fue a su boca. Las lágrimas ya se formaban, y el peso completo de lo que él había vivido la golpeó ahora con una fuerza que no había sentido en el momento. Mason, continuó su voz ganando firmeza. Usted vio a un ser humano, vio sacrificio, vio lo que todos los demás se negaron a ver. No vio la muleta ni la pierna que faltaba, ni el uniforme que hacía sentir incómoda a la gente. Vio a un hombre que necesitaba un asiento, una conversación y un recordatorio de que todavía importaba en este mundo. Cambió ligeramente el peso del cuerpo y detrás de él, los 200 guerreros permanecieron completamente inmóviles. Su silencio era más poderoso que cualquier aplauso. En nuestro mundo, señorita Collins, tenemos un código que está por encima de todo lo demás. Es simple, es absoluto. Nunca dejar a un hombre atrás. Usted no me dejó atrás ayer. Cuando todos los demás se fueron, cuando todos pusieron excusas, cuando todos decidieron que su comodidad valía más que mi dignidad, usted sacó una silla. No me dejó atrás. Mason hizo un gesto amplio hacia la formación detrás de él, abarcando a toda la hermandad reunida. Esto es lo que ocurre cuando usted honra a uno de los nuestros. Nosotros le devolvemos ese honor. Estos hombres vinieron de Virginia, California, Texas, Florida, Colorado, de todos los rincones de este país. Algunos condujeron toda la noche. Otros volaron y alquilaron autos. Algunos pidieron permisos de emergencia estando en servicio activo. Porque cuando se supo lo que usted hizo, quién es usted, y la historia de su padre que sirvió, sufrió y murió sin el reconocimiento que merecía, supimos que teníamos que mostrarle lo que significa su bondad. El veterano que sostenía el gran cheque ceremonial dio un paso al frente colocándose junto a Mason. Mason lo tomó y lo levantó para que Arya pudiera ver la cifra impresa en letras enormes: $200,000. Las piernas de Arya flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Esto viene de hermanos que saben lo que significa ser visto, ser valorado, ser tratado como alguien que importa, dijo Mason, con la voz quebrándose mientras la emoción atravesaba su compostura militar. 217 guerreros contribuyeron a esto. Algunos dieron $50, otros 5,000. Cada dólar representaba a un hombre que entendía lo que usted había hecho y quería asegurarse de que usted comprendiera lo que eso significó. Otro veterano dio un paso al frente, el que sostenía la bandera estadounidense doblada. Mason la tomó con reverencia, acunándola como el objeto sagrado que era. Esta bandera ondeó sobre nuestra base en Virginia Beach, dijo en voz baja. Ha sido llevada a zonas de combate. Ha sido doblada por manos de hombres que se despidieron de sus hermanos, y ahora es suya porque usted honró el legado de su padre al honrar a uno de los nuestros. Usted es hija de un marín, y ayer demostró que el servicio corre por su sangre. No el servicio de vestir un uniforme, sino el servicio de ver a personas que se han vuelto invisibles y elegir devolverles su valor. Arya ya no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron como un torrente corriéndole por el rostro,
mientras su cuerpo se sacudía con sollozos que no podía controlar. Se cubrió el rostro con las manos, abrumada por la magnitud de lo que estaba ocurriendo, por la belleza de una humanidad cuya existencia había dejado de creer, por darse cuenta de que su simple acto de decencia había generado ondas que jamás podría haber imaginado. Mason dio un paso más cerca, y cuando volvió a hablar su voz era suave, casi un susurro. Ayer usted cambió mi vida. Me recordó por qué serví y por qué servimos todos para proteger a personas como usted, personas que todavía saben cómo se ve el honor. Gracias. Si esto es lo que el mundo necesita más, si esta es la humanidad que quieres ver celebrada y amplificada, entonces, suscríbete y activa la campana ahora mismo. Ponte del lado de la bondad. Ponte del lado de los guerreros que nunca olvidan. Ponte del lado de la creencia de que una sola persona puede cambiarlo todo. El momento se abrió como una represa que cede. Los vecinos que observaban desde sus ventanas ya no pudieron quedarse dentro. Las puertas se abrieron a lo largo de la calle, y la gente salió a porches y jardines, atraída por algo que no sabían nombrar, pero que sentían con total claridad. La señora Chun lloraba abiertamente con el teléfono olvidado en la mano. El señor Peterson había dejado su taza de café y estaba firme recordando su propio servicio militar de décadas atrás, inundado por una oleada de memoria y orgullo. Los niños preguntaban a sus padres qué estaba pasando, y por una vez los padres tenían una respuesta que valía la pena dar: algo hermoso, algo que nos recuerda lo que las personas pueden ser. En menos de 20 minutos llegaron los equipos de noticias locales. Alguien les había avisado, probablemente uno de los propios SEAL, entendiendo que ese momento debía documentarse, compartirse, convertirse en algo más que un intercambio privado entre guerreros y una enfermera. Las cámaras lo captaron todo: la entrega del cheque, la presentación de la bandera a Arya, sollozando en los brazos de Mason, mientras 200 hombres eran testigos. La reportera, ella misma veterana, apenas podía sostener el micrófono mientras intentaba narrar lo que estaba viendo. Para el mediodía la historia se había vuelto viral. Los videos se propagaron por las redes sociales como un incendio: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Todas las plataformas se llenaron con las mismas imágenes, la misma historia, la misma reacción abrumadora de personas que habían olvidado que este tipo de humanidad aún existía. Millones de reproducciones, cientos de miles de compartidos. Las secciones de comentarios se inundaron de gente etiquetando a veteranos que conocían, dándoles las gracias, pidiendo perdón por todas las veces que apartaron la mirada cuando deberían haber mirado más de cerca. De vuelta en el Riverside Diner, los clientes que habían estado allí aquella mañana, los que rechazaron a Mason, los que pusieron excusas, los que evitaron el contacto visual, vieron la noticia. Los hombres de mediana edad con camisas de trabajo que dijeron estar esperando a alguien cuando sus platos ya estaban medio vacíos. La familia que dijo necesitar espacio cuando 2 asientos estaban claramente libres. La pareja de ancianos que simplemente miró hacia otro lado como si Mason fuera invisible. Se vieron a sí mismos en esa historia. Vieron su propia vergüenza transmitida al mundo y comprendieron exactamente lo que habían hecho y lo que no hicieron. El dueño del diner, un hombre llamado Frank, que llevaba 30 años al frente del lugar, llamó a Arya esa misma tarde. Su voz estaba cargada de emoción y disculpa. No tenía idea, dijo. Vi cómo lo rechazaban y no hice nada. Dejé que pasara como si fuera normal, como si estuviera bien. Lo siento mucho. Arya, generosa incluso en medio de sus propias emociones desbordadas, le dijo que lo importante no era haber fallado en ese momento, sino lo que eligiera hacer después. La comunidad se transformó de la noche a la mañana. Veteranos que habían vivido en silencio invisibles, de pronto se encontraron con personas que se les acercaban en los supermercados, les daban las gracias en los estacionamientos, les ofrecían asientos, comidas y conversaciones. La historia había abierto algo en la conciencia colectiva, había hecho que la gente se diera cuenta de cuántas veces apartaba la mirada ante la incomodidad, de cuántas veces elegía la conveniencia por encima de la compasión. En todo el país, veteranos comenzaron a comunicarse con Arya para contarle sus propias historias, las veces que habían sido rechazados, olvidados, tratados como fantasmas que rondaban un país
que había seguido adelante sin ellos. Su bandeja de entrada se desbordó de mensajes. Su teléfono no dejaba de sonar. El impacto se estaba extendiendo mucho más allá de una sola calle en un pequeño pueblo. Y entonces, Arya hizo algo que nadie esperaba. 3 días después de aquella mañana que lo cambió todo, ofreció una conferencia de prensa en la sala de estar de su modesta casa rodeada de Mason y de varios de los guerreros que habían formado parte de aquella formación. Anunció que utilizaría una parte del dinero, una parte significativa, para crear una fundación dedicada a ayudar a los veteranos en su transición a la vida civil, apoyo en salud mental, capacitación laboral, asistencia para vivienda. Todas las cosas que su padre había necesitado y nunca recibió. Si un solo desayuno puede lograr esto, dijo con la voz ahora firme, fortalecida por un propósito. Imaginen lo que puede conseguir la acción intencional. Imaginen lo que ocurre cuando no solo honramos a los veteranos un día al año, sino que realmente estamos ahí para ellos, todos, y cada uno de los días. La sala estalló en aplausos, pero Mason permaneció en silencio con una expresión que mezclaba orgullo y algo más profundo. Porque aún quedaba una cosa que la gente necesitaba